Mesoamérica estaba conformada por todo el sur y sureste de México, el centro también de México y varios países de Centroamérica y de Sudamérica, como Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador. Entonces era una zona súper enorme de territorio y los mayas en particular están ubicados, o bueno, estaban ubicados, aunque aún existen grupos mayas, en Yucatán, en los estados de Yucatán, en México, en Quintana Roo, Campeche, Chiapas, y en países de Centroamérica como El Salvador, Honduras, Guatemala y Belice. Entonces era una extensión de tierra Wow. enorme la que tenían los mayas. Ujú. Ujú. Algo interesante ahí de lo que nos comenta Jimena, que es muy llamativo que teníamos por una parte a los aztecas, ¿no? Y los aztecas obviamente son tan importantes para México porque de ahí surge lo que ahora es México, ¿no? Pero tú, Jimena, dirías que los mayas, perdón, tuvieron más influencia aún que los aztecas. Pues yo diría que sí, totalmente, porque los mayas fueron de los grupos más grandes. En un inicio eran como grupos aislados, como con la cultura muy similar, pero grupos aislados. Pero ya al final eran todo un imperio y por supuesto que tenían influencia de todos los grupos que estaban al centro del país, muchísima influencia. Entonces sí, definitivamente es de los grupos más importantes que influyeron en los toltecas, en los aztecas, en los totonacas, en todos esos que estaban más bien hacia el centro del país. Mm, Ok. Totalmente. genial. Ujú, sí. Pero bueno, quisiera ahora platicarles un poquito como de su cosmovisión, ¿no? Ajá. Porque Ujú, para poder entender a los mayas, pues tenemos que entender cómo pensaban, cómo analizaban ellos el universo, porque pues es muy particular. Todo lo que ellos vivían estaba como regido por su religión, totalmente. Ajá. Ellos pensaban un poco como en una dualidad, así como el yin y el yang, o sea, donde Ajá. siempre había algo bueno y algo malo, el femenino, masculino, la luz, la oscuridad, el día, la noche. Entonces, todo siempre si había una diosa de la luna, había un dios del sol, y así todo. Y tenían dioses, bueno, para todo. O sea, había dios de la lluvia, que era Chak, por ejemplo, había un dios del maíz, que era Yuncax, había hasta una diosa del suicidio, o sea, imagínense, ¿Cómo? así en wow. plano, sí, o sea, diosa del suicidio, súper así medio creepy, yo digo, porque hasta la representan como una mujer así ahorcada, pero bueno, Wow. Wow. sí. Pero una cosa súper interesante también era que ellos concebían el universo como con tres partes principales. En la tierra, que era donde habitaban los seres humanos, en los cielos, que eran 13 cielos y 9 inframundos. Pero los inframundos no eran como el infierno, o sea, no como la concepción que nosotros tenemos como de algo malo o negativo, sino que eran nada más los niveles que estaban abajo de la tierra. Y eran 9 inframundos. Y en el último de ellos era la tierra de los muertos. ¿Sí? Esa tierra de los muertos, ahí estaba el dios de la muerte, justamente. O sea, tú morías, ibas a dar a la tierra de los muertos, que era el Xibalba. Ujú. Entonces, Ujú. ahí tenías que llegar y no significa que fuera así como bueno o malo, simplemente ahí estaban todos los muertos. Y en el cielo había 13 cielos y estos cielos en cada nivel eran así como capitas y en Ujú. cada nivel había en uno las nubes, en otro las estrellas, en otro el sol y así iban subiendo los niveles y en el último nivel estaba como el Dios creador. Y ese Dios creador, o sea, pensando otra vez en esta dualidad, Ujú. tenían, el Dios creador estaba como subdividido en un hombre y en una mujer. La mujer era Ixchel, que era la diosa femenina, Mm. Ujú. Itzamna era el dios masculino. Entonces era como igual esta dualidad. ¿Y Shell fue la que tuvo gemelos? Hay una historia con unos Ajá, gemelos, ¿no? sí. Hay una historia de que tuvo ahí unos gemelos y bueno, es que ahí hacían hasta incesto, creo, entre los, los dioses porque tenían hijos con todo el mundo y tenían, hay varias leyendas mayas que estaría bien padre luego hacer quizá un episodio de puras Claro. leyendas mayas porque Sí. hay muchísimas historias de dioses diferentes y cómo se crea, por ejemplo, los eclipses, cómo surgen, cómo Ujú. surge el sol, o sea, unas historias la verdad, pues muy bonitas de cómo concebían o cómo creían ellos que se daban los fenómenos naturales y así.